Vamos a grabar todo el encuentro. Okay. Entonces, si no quieren estar con la cara, la pueden quitar la camera. Registreremo tutto l'incontro, quindi se non volete essere presenti con il vostro volto, potete spegnere la camera, la videocamera. Se van juntando otras hermanas, todavía los micrófonos se quedan abiertos, dentro de un rato lo vamos a cerrar todos. La chat se queda abierta por el momento. No sé, ay, buonasera dall'Austria, Argentina. Otra hermana dominica, mira. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Patricia, hola Delphi. Hola Aurora. ¿Qué tal estáis? Bien. Bien, digamos bien. Bueno, voy a quitar. Y ahora vamos a apagar todos los micrófonos. Dejamos un minuto más para esperar si se juntan otras personas para empezar todas juntas. Perdón, non consigo poner la lingua italiana. Allora, in basso, sorella, dovrebbe avere il simbolo del mondo e c'è scritto interpretazione. Sì? Se clicca lì, ci dovrebbe essere l'italiano. La ringrazio moltissimo. Prego. De la exposición aquí y otra de la despedida de Roma. Ah, ya. Bueno, apagamos los micrófonos si estamos hablando con los amigos porque tenemos derecho a privacidad. Bueno, voy a apagar todos los micrófonos. Esperamos un minuto más porque hay otras hermanas que se están entrando. Así no van a perder nada de tu presentación, Delphi. Creo que es un tema que llama mucho la atención. Quizá también por un poco para el alcance práctico que puede tener, ¿no? Claro, claro. Sí. Y creo que de una forma u otra son temas que vivimos en las congregaciones, sea desde la parte del liderazgo que de las hermanas, ¿no? Tú ya te identificas totalmente con las religiosas. Vivimos en las congregaciones. Sí, es que algunas veces tengo un poco de despiste. Con las religiosas que con los demás, pues al final te identificas con las religiosas. Bueno, tengo una forma de consagración a las consagradas. Bueno, creo que podemos empezar. Bienvenidos a todos y a todas, y sobre todo todas. Gracias sobre todo a la hermana Delphi, porque ha aceptado la invitación a reflexionar con nosotras sobre dos temas que son muy importantes. El motivo de este webinar han sido dos libros que en dos momentos diferentes, uno en italiano y uno en español, que la hermana Delphi Moral ha pubblicado. Il titolo in italiano del libro è Popolo di Dio nel diritto canónico. Entonces, Pueblo de Dios en el derecho canónico. Y el otro en español es Procedimientos y efectos jurídicos de la expulsión de un instituto religioso. Y el subtítulo es La desobediencia como motivo de expulsión. Entonces lo vamos a hablar hoy con la hermana Delphi y quiero, antes de dejarle la palabra, presentarla un poco, aunque yo estoy segura que la mayoría la conocemos.
Delphi Moral Carvajal ha nacido en León, en España. Es una religiosa misionera de Santo Domingo. Por el momento, vicaria general de su congregación. Ha obtenido la licencia y el doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, aquí en Roma. Diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad de León. Ha hecho estudios de filosofía y teología en el Centro Superior de Estudios Teológicos. Ciencias religiosas en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Santa María de Valladolid y en el Instituto de Ciencias Religiosas San Florilán de León. Ha desarrollado su actividad apostólica en el campo pastoral, en la enseñanza y en los tribunales eclesiásticos. Entonces, Delphi tiene una experiencia bastante variegada, ¿no? También para hablar de estos temas desde diferentes puntos de vista. Actualmente enseña en la Universidad Santo Tomás de Aquino, en la Facultad de Derecho Canónico, y es asesora como canonista de muchas congregaciones y asociaciones de fieles. Entonces, bienvenida Delphi, y después de esta presentación me gustaría, antes de entrar más en el mérito del tema, preguntarte por qué escribir 2 libros sobre, uno, el pueblo de Dios en el derecho canónico, y luego el otro sobre el tema de la expulsión y de cómo es el manejo de esta difícil situación. Gracias. Gracias, Patricia, y gracias a todos los que estáis conectados. Empiezo por el libro del pueblo de Dios, que es el último que he escrito. Siendo sincera, tengo que decir que responde sobre todo a una cuestión académica. Bueno, aclarar que cuando Patricia dice que enseño en la Universidad Santo Tomás de Aquino, estamos hablando del Angelicum, porque muchos lo conocen como Angelicum y quizá no lo identifican, es el Angelicum. Yo enseño esta materia en la Facultad de Derecho Canónico y muchos de los estudiantes vienen de otros países, otros continentes, y siempre, yo he sido, antes de ser profesora, he sido estudiante y sé lo que es tener que seguir a un profesor sin un libro de texto. Es verdad, alguno podría decirme, ¿y no hay otros libros de textos que traten el tema? Sí, claro que los hay. Pero el hecho de tener el propio libro de texto significa que puedes proponer tu propia idea, tu propio pensamiento, yo soy muy dada a la crítica constructiva. Por eso yo siempre se lo dejo muy claro a los estudiantes cuando digo, esto que os estoy diciendo es mi opinión personal, no es la opinión de la Iglesia. Pero yo creo que también es importante una especie de crítica para poder avanzar. Entonces, el primero responde más a eso, ¿no? Y a poder exponer mi perspectiva, mi punto de vista sobre cómo ha cambiado la eclesiología después del Vaticano II, cómo los fieles han podido comenzar a participar más en la vida de la Iglesia. Yo estoy convencida que ha sido más que por una evolución doctrinal, por una necesidad. En la Iglesia funcionamos mucho así, por desgracia, igual que en los institutos religiosos, por necesidad. Y por lo que se refiere al otro libro, ese es más un interés personal. Siendo sincera, también tengo que decir que quizá por un poco de egoísmo escribí ese libro, porque muchas religiosas, sobre todo muchas superioras generales, recurrían a mí para preguntarme sobre este tema. ¿Cómo iniciar un proceso de expulsión? ¿Cuándo se podía hablar de desobediencia? Entonces yo pretendía con este libro ofrecer líneas claras sobre lo que es la obediencia, sobre todo el proceso de expulsión, que aunque está concentrado en la desobediencia, trata todas las posibles causas que pueden dar lugar a la desobediencia. Y al final del libro están todas las actas de un proceso de expulsión. Entonces, siguiendo el manual sería fácilmente posible llevar a cabo un proceso de expulsión.
tengo que decir que mi objetivo no se ha llevado mucho a cabo, porque las que me preguntaban antes me siguen preguntando ahora. Resulta mucho más fácil coger el teléfono y decir, tengo este problema, dime qué tengo que hacer, que no leerse el libro y seguirlo. Pero bueno, a la hora de redactar todos los actos que comporta un proceso de expulsión, creo que puede ser de grande ayuda. Gracias, Delphi. Creo que el hecho que te llaman, yo percibo una necesidad tal vez de acompañamiento, no solamente en el tema canónico, sino cómo acompañar este proceso, que algunas veces es un proceso también de sufrimiento para las hermanas y también para el liderazgo. Entonces, no me sorprende que te van a seguir llamando. Bueno, entramos un poco más en el mérito del tema, ¿no? Hablamos muy a menudo de derechos y deberes. ¿Cómo se maneja esta relación, esta integración en el derecho canónico? Y sobre todo si existen límites a los derechos de los fieles y de las hermanas. Sí, es verdad que estamos muy dados a reclamar, a reivindicar nuestros derechos, sea en la sociedad, sea en la Iglesia. Y es verdad que en la Iglesia el Código reconoce ciertos derechos, pero habría que distinguir ante todo que algunos derechos, algunos deberes son morales. Si son morales, quiere decir que se refiere más a la relación entre la persona y Dios, entonces no son exigibles externamente, pero otros son jurídicos. Entonces, estos que son jurídicos supone que cuando yo tengo un derecho jurídico existe un deber correlativo que los demás tienen que respetar y la autoridad tiene que garantizar el ejercicio de este derecho. En la mayor parte se trata de derechos, deberes eclesiásticos, o sea que brotan del hecho de ser cristianos, por el hecho de haber recibido el bautismo. Nos hacemos personas en la Iglesia y esto supone una serie de derechos y deberes. Pero no todos los derechos que aparecen en el Código son eclesiásticos, algunos son de derecho natural. Por ejemplo, el derecho a la buena fama, el derecho a elegir el propio estado de vida, el derecho a la propia intimidad, son derechos naturales que el Código hace suyos. Entonces no son exclusivos de los cristianos, sino de todas las personas. Me decías que si existen límites a los derechos. Yo esto lo dejo siempre muy claro desde el principio. Tenemos derechos, pero en la Iglesia ningún derecho es absoluto. Ninguno, ni el más sagrado. Todos están sujetos a límites. Existen unos límites intrínsecos y uno extrínseco. El límite intrínseco es el que proviene de los propios fieles. O sea, el bien común es un límite a mis propios derechos, los derechos ajenos, los derechos de los demás y mis propios deberes en relación con los otros. Como límites extrínsecos están aquellos que puede imponer la autoridad eclesiástica. Decíamos antes que la autoridad eclesiástica debe garantizar el ejercicio de los derechos, pero también es su deber regular y asegurar un recto ejercicio para evitar sobre todo abusos. Quisiera poner un ejemplo para que resulte un poco más fácil de seguir. Decíamos que el bien común prevalece como norma general sobre el bien privado y el bien particular de los fieles. Pero esto no es siempre así. Existen, como decíamos, algunos derechos en la Iglesia que provienen del derecho natural, son irrenunciables, inalienables. Entonces, estos derechos están también recogidos en la mayor parte del derecho civil de los distintos países. Por ejemplo, el derecho a elegir el estado de vida. Yo tengo derecho a elegir si quiero ser religiosa o si me quiero casar. El matrimonio es un derecho natural. Esto es verdad. Pero entonces el derecho común en este caso no prevalece sobre este derecho personal. Imaginaros que en España o en Italia, que está todavía peor, la natalidad está muy baja. Entonces no pueden decir las religiosas por el bien común a partir de mañana se tienen que casar para tener hijos. No, el bien personal, el bien de cada uno prevalece en este caso sobre el bien común. O decir, hay pocas religiosas en este momento
por lo que algunas tienen que hacerse religiosas, ¿no? Porque hay que respetar este derecho que es inalienable, el derecho a elegir el propio estado de vida. Pues se trata de algunos derechos y algunos deberes que pertenecen a un orden superior y por lo tanto no pueden ser sacrificados. Y si entran, en principio no tendrían que estar en conflicto con el bien común, porque como dice Santo Tomás, el bien común es el bien de todos y cada uno, pero sabemos que en algunos casos sí que se llega a un cierto conflicto. Entonces, cuando hay un conflicto, prevalece en estos derechos que son de orden natural, prevalece el bien personal. También lo que decíamos, los derechos ajenos. Decíamos antes que existe un derecho a elegir el propio estado de vida. Yo tengo derecho, yo no, que yo soy religiosa en este momento, pero Patricia tiene derecho, cualquier otra tiene derecho a casarse. Es un derecho natural el matrimonio. Pero tengo que respetar el derecho de la otra persona. No puedo obligar a la otra persona a casarse conmigo si ella no quiere. Entonces, como se dice comúnmente, mis derechos terminan donde empiezan los de los demás. Y los otros son los límites que pueden provenir de la autoridad eclesiástica. Otro ejemplo muy plástico del que se habla mucho es el derecho que tienen todos los fieles a recibir los medios espirituales para llevar una vida santa, sobre todo los sacramentos y la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto en la prensa, en la televisión, decir a esta persona se le ha negado este sacramento? Y todos tenemos el derecho a recibir los sacramentos, sí, pero no es un derecho absoluto. El derecho de los fieles a los sacramentos, como a los demás bienes espirituales, están también sometidos a unas condiciones. Para que se pueda exigir, tienen que darse unas condiciones. Por ejemplo, se tiene que solicitar debidamente, o sea, tener en cuenta las circunstancias de lugar y de tiempo, tener buena disposición. Yo no puedo ir, por ejemplo, al sacramento de la reconciliación, decir que no me arrepiento y esperar que me den la solución. Y también la ausencia de prohibiciones legales, cuando a veces se cometen ciertas transgresiones, se imponen ciertas penas que nos impiden poder participar en los sacramentos. Y también no todos los sacramentos son un derecho. Por ejemplo, el orden sacro no es un derecho, es la autoridad eclesiástica competente que decide si yo soy hábil o no soy hábil para ser ordenado, porque están al servicio del pueblo de Dios. No sé si más o menos te he contestado, Patricia. Bueno, muy ampliamente, y me salen más preguntas de las que yo pensaba hacerte, y quiero volver un poco al tema del bien común. ¿Puedes explicarlo mejor dentro de una congregación religiosa? ¿Qué significa bien común, el bien de la persona? Sí, como decíamos antes, en principio siempre en la Iglesia el bien común prevalece sobre el bien de la persona. Pongamos un ejemplo quizá muy simple, pero a veces cuanto más simple mejor se entiende. En la mayoría de las constituciones, no en todas, está recogido que yo tengo derecho a ir de vacaciones 15 días al año. Pero resulta que este año hay una pandemia, no se puede viajar, hay que hacer cuarentena, supone un gasto inmenso ir. Entonces, por el bien común, por el bien de nuestras hermanas, se decide que no hay vacaciones este año cuando hay que salir del propio país. Prevalece el bien común, no es el bien particular, y alguna puede decir, pero es un derecho mío, está contemplado en las normas. Sí, pero prevalece el bien común porque en este caso hay que mirar lo que es mejor para todas y cada una de ellas, de las hermanas. Vuelvo un poco a este tema. ¿Dónde se lleva a cabo el abuso en esta relación de derecho y deber? Y de relación de integración entre bien común y bien individual. Es muy complicado esto, porque, digamos, al final, ¿quién decide qué tiene que prevalecer en un momento determinado? Si el bien personal o el bien común. En principio, podría ser, sobre todo en las congregaciones que son más democráticas, como son las dominicanas,
tendría que ser a nivel capitular, el capítulo de la casa, o a nivel de provincia. Tendrían que decidir, en este caso, o quien representa a la provincia, la priora provincial y consejo, tendrían que decir, en este caso, ¿qué debe prevalecer? ¿El bien común o el bien personal? Pero sabemos que la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos es la superiora de turno la que decide si prevalece el bien personal o el bien común. Y el abuso, pues el abuso se da, yo siempre digo que cuando se concede un permiso, se hace una concesión a una hermana o a un hermano, hay que tener mucho cuidado, porque concedérselo a una persona significa que se lo tienes que conceder a todas las que están en las mismas circunstancias. Tú no puedes decir hoy a esta hermana te concedo este permiso y dentro de 3 días otra hermana lo solicita y decir que no se concede. Eso ya es un abuso. No tratar a todas las hermanas por igual en las mismas circunstancias, eso supondría ya un abuso. Entonces, el abuso se puede dar ahí. ¿Qué criterios utiliza la superiora para discernir si realmente debe prevalecer el bien común o el bien personal de la hermana en un momento determinado? Gracias, Delphi. Creo que de verdad en la vida diaria luego vuelve muy difícil también, ¿no? Y creo que, como decías tú antes que empezamos el encuentro, la formación es fundamental, pero volvemos a esto después. Ahora me gustaría entrar más en el tema de la desobediencia. ¿Cómo puede manejar una superiora una desobediencia, digamos, sistemática? ¿Y cómo la hermana puede manejar un paso, una decisión que considera injusta? Bueno, primero de todo quiero decir que, como se está diciendo mucho últimamente, no estamos viviendo simplemente una época de cambio, sino un cambio de época. Y esto está influyendo muchísimo en la vida religiosa y muchísimo en la forma de vivir la obediencia. Sobre todo antes del concilio había un esquema muy simple: los que mandaban y los que obedecían, y ahí acababa todo. No había posibilidad de discusión. Yo todavía recuerdo, perdona Patricia si hago un paréntesis, recuerdo cuando yo era todavía juniora, me mandaron a estudiar Derecho Canónico. Esto lo cuento mucho. Me mandaron a estudiar Derecho Canónico a Roma. Yo, por supuesto, no quería venir. No tanto por el derecho, que también, pero sobre todo porque suponía venir a la casa generalicia. Y en aquellos tiempos todavía era casi como una especie de castigo. Las que venían aquí era para estar más controladas por parte del gobierno general. Entonces, bueno, yo me negaba a venir. Nosotras somos dominicas, entonces intenté un diálogo con la provincial que había en ese momento, intenté convencerla de todas maneras y tuve esperanza hasta el final, pero al final ella dijo que no, que tenía que venir y venía. Pero donde quiero llegar, al final ella me dijo: has obedecido, pero no has obedecido con un 10, sino con un 5. ¿Hasta dónde se puede medir, dónde puede llegar el esfuerzo que tiene que hacer una persona? Parto de que las asignaciones son normales en principio y tenemos que movernos, pero a veces también digo si esto no es una especie de manipulación del foro interno, ¿no? Los superiores pueden y deben, no digo que no, regular lo que toca el foro interno, lo que toca al final el mandato. ¿Has hecho o no has hecho? Pero no entrar dentro de la intención y dentro de los motivos que a ti te mueven. Todos sabemos que en la vida religiosa se hay que obedecer, nos guste o no nos guste. No es decir, ha cambiado la concepción del voto de obediencia, ahora es verdad, todos tenemos que obedecer. Y los superiores los primeros, porque obedecer deriva del latín ob audire, escuchar. O sea, primero escuchar qué es lo que Dios quiere para cada uno y luego obedecer. Si no se escucha, no se puede obedecer. Sabemos que el voto de obediencia quizás sea el más difícil de todos, por eso en algunas órdenes, como los dominicos, hacen solo el voto de obediencia. Importante es también, porque yo creo que son dos caras de la moneda, cómo se ejerce la autoridad. Va muy unida el modo de ejercer la autoridad con la obediencia. Por lo tanto, los superiores, ante todo, para, yo creo, conseguir una obediencia responsable y participada, han de mostrar un profundo respeto por las hermanas y por los hermanos.
Han de promover la obediencia activa y la obediencia responsable, a través del diálogo, a través de la escucha, a través de una búsqueda de colaboración, en espíritu de servicio, porque la potestad, el poder que tienen los superiores, no se lo dan los religiosos. Viene de Dios, es una potestad que no es humana, es de Dios. Entonces creo que también cuando uno percibe que el superior está buscando lo mejor para ti, es mucho más fácil obedecer. Ahora, cuando a veces ves algún signo, alguna señal de esta forma de servicio, de que no es un servicio, sino como una forma de ejercer el poder, es cuando cuesta más obedecer. También es verdad que por principio hay hermanas que van en contra de la autoridad, pero no cualquier gesto, cualquier transgresión lo podemos llamar desobediencia. Como tú decías antes, cuando se trata de una desobediencia sistemática, una desobediencia a una materia importante, grave, tiene que ser algo externo, porque, repito, el derecho canónico no entra en los actos internos. Tiene que ser algo externo, algo que se pueda constatar, algo que se pueda comprobar, algo que se pueda probar jurídicamente. Y lo primero que tiene que hacer el superior, la expulsión es la extrema ratio. Primero tiene que recurrir a los medios pastorales, o sea, tiene que hacer la corrección fraterna, que hoy está otra vez muy de moda, reprender, amonestar, y ya cuando todas estas medidas pastorales no surten efecto, entonces sí será cuando tiene que recurrir a otras medidas disciplinares, porque como decíamos antes, el bien común debe prevalecer sobre el bien personal de esa hermana. Entonces es cuando el superior no puede decir, dejamos las cosas como están. No es la manzana podrida que luego puede hacer pudrir todas las manzanas del cesto, ¿no? Y el escándalo que puede provocar también algunas situaciones en las que sabemos que viven algunos religiosos, algunas religiosas que son absolutamente incompatibles con el estado religioso. Hoy se habla mucho, iba a decir está muy de moda, pero no me gusta porque no es que esté de moda, es que es una realidad el tema de los abusos. Si tú tienes conocimiento de que hay un abuso en tu comunidad, no puedes mantenerte al margen. Si eres superior, hoy en día todas las religiosas y los religiosos tienen el deber de denunciarlo, pero si eres superiora, aún tienen mucho más el deber de recurrir a estos medios que te ofrece el derecho por el bien de todos los demás. Y entonces sería cuando tendría que iniciar, si no hay otra forma de evitar el daño, de recuperar al religioso, de restablecer la justicia, de reparar el escándalo, entonces en este caso sí habría quizá que recurrir a la expulsión, aunque a veces no siempre es el mejor de los remedios. Yo, por ejemplo, a mí me viene el caso, me ha costado entenderlo, pero hoy en día he cambiado mentalidad. Al principio no entendía por qué un religioso, por ejemplo, sacerdote que abusa de un menor, no necesariamente debe ser expulsado del instituto. Puede ser que no sea, el código no lo obliga a ello. Bueno, ahora con la revisión del nuevo derecho penal un poco ha cambiado. Y a mí me costaba entender esto. Pero ahora he cambiado de opinión y lo veo que realmente quizá sea el bien común, porque mientras sigue siendo religioso hay un proceso, hay un seguimiento, hay un control, pero si tú le mandas fuera a la buena de Dios, ¿quién controla a este religioso? Últimamente hemos visto en la prensa algunos que eran religiosos, que han sido expulsados y que ahora aparecen como abusadores. Nadie les controla. Entonces, y también eso por una parte, y por otra parte también está que Papa Francisco habla muy fuerte de esto, ¿no? Que no hay lugar en la iglesia para los abusadores, pero Dios perdonó a todos, abusadores y abusados, y Dios quiere el bien de todos y hace llover sobre justos e injustos y sobre buenos y malos. Entonces, ¿hasta qué punto podemos dejar de lado y olvidarnos de... Bueno, pero me estoy yendo, ¿no? Nuestro tema no son los abusos, dejamos de lado los abusos. A lo que iba, ante todo hay que recurrir a los medios pastorales y cuando ya los medios pastorales no surten efecto, recurrir a los medios disciplinares y el más grave, digamos, que es la expulsión. Cuando ya, después de un proceso,
que es un proceso un tanto complicado, pero a la vez yo creo que ha mejorado muchísimo con el nuevo código, porque vienen garantizados los derechos de religioso que viene expulsado. Entonces tiene derecho a conocer las transgresiones que le vienen imputadas, tiene derecho a defenderse, tiene derecho a presentar sus defensas al superior general o al provincial. El decreto viene, que es el acto administrativo último con el cual se procede a la expulsión, tiene para la validez que recoger la necesidad de que el religioso tiene que saber que puede recurrir a una autoridad superior si cree que es injusta la decisión. Este mismo decreto tiene que ser confirmado por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica. O sea, se ha mejorado mucho el derecho a la defensa por parte de los religiosos, porque sabemos que se han cometido muchísimos abusos en estos temas. A veces por ignorancia. Por eso yo decía, Patricia, habla un poco de la necesidad de formación, sobre todo en los institutos femeninos. Y por otra parte, por los abusos de autoridad. Yo conozco casos de religiosas que de un día a otro la superiora, que sabía que no la había votado, que no se sometía a su voluntad, le decía: deja aquí tu alianza y deja aquí tu hábito, no eres más religiosa. Sin más, sin ningún tipo de proceso. Y algunos, como yo dije, pero ¿por qué te fuiste? Si no ha habido ningún proceso, no te ha entregado ningún documento. Pues como la madre me dijo que me tenía que ir, y yo creí que me tenía que ir. Entonces, se han creado muchos abusos en este sentido. De ahí la importancia de que este decreto que emana la Superiora General tenga que ser aprobado por la Santa Sede. Creo que eso también da una garantía. Si la Santa Sede ve que no se ha respetado el derecho a la defensa, no confirma este decreto. Algo que podría haber mejorado, según yo, y que no ha mejorado, es que no se garantiza el derecho a tener un abogado durante estos procesos. Yo entiendo que una religiosa o un religioso al que se le vienen imputados o delitos o transgresiones, quizá no está en grado de poder defenderse. Si no tiene contacto con el derecho canónico, si no conoce un poco esta vida al interno de la Iglesia, no es fácil preparar la defensa. Entonces yo creo que ahí tendría que haber sido garantizado también la posibilidad de servirse de un abogado para que pueda ayudar a redactar la defensa. En esto la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica tenemos que decir que no es uniforme, a veces lo concede, a veces no, y cuando lo concede casi como una gracia, no como un derecho. Y bueno, no sé si me he ido de lo que me has preguntado, Patricia. Me pongo a hablar y no sé, ya ni me recuerdo cuál era la pregunta que me hiciste. No te preocupes, creo que todo está muy útil. Ya las personas te están agradeciendo en la chat porque creo que tú vas también contestando a preguntas que vivimos en la vida religiosa. Has hablado un poco de la formación, entonces quiero un poco, para que pueda reposar un momento, compartir esto, que me parece una noticia muy importante. Invito también a las participantes, si quieren hacer preguntas, lo pueden hacer tranquilamente en la chat y después la voy a recoger para la hermana Delphi. El anuncio es esto, que en la Angelicum, la Universidad de San Tomás aquí en Roma, se ha organizado un diploma en Derecho Canónico en la Vida Consagrada. Es un diploma universitario, creo que está en italiano, pero se puede también hacer online. Entonces es una oportunidad increíble para las congregaciones para formar a canonistas internas que puedan luego acompañar, soportar y ayudar a las congregaciones. Porque creo que de lo que he leído un poco de los libros tuyos, Delphi, es que no es verdad que, perdonad, tenemos un problema, perdonad. Patricia, sí, tenemos un problema. Okay. Perdonad. Es que es verdad que en la... perdonad, necesito expulsar una persona.
En este caso, expulsarla. Bueno, que el derecho canónico parece algo muy frío, en realidad es una herramienta muy importante para la vida religiosa, para la estructura y la institución. Entonces creo que esto ayuda y puede ayudar. Y por eso quería un poco preguntarte más. Me imagino que para la información sobre este tema podemos ir en la página web de la congregación, del Angelicum, ¿verdad? De la universidad. Sí, dentro de la página web del Angelicum, en concreto dentro de la Facultad de Derecho Canónico, aparece más especificado el diploma. Lo que yo comentaba antes con Patricia, que lo importante, lo que yo considero que el más importante es que tiene una duración de 2 semestres, 1 año, se puede hacer todo online y no se requiere ningún diploma especial para poder acceder. Entonces yo creo que esto es muy importante. Y después cuando hay un grupo, una novedad que vamos a empezar el 2º semestre, un grupo de monjas en España que tenía mucho interés, pero no tenía el problema de la lengua, no entendía, no conocía el italiano. Entonces, como es un grupo grande de más de 20 monjas, al final hemos accedido y yo daré un curso para ellas en español. También existe a veces esta posibilidad, ¿no? Cuando se reúnen así grupos grandes sobre un tema en particular, estamos abiertos a ello, porque el fin primordial de esto es la formación. Y entonces no es el derecho de no es la teología de la vida consagrada, no es la historia de la vida consagrada. De lo que se trata en este diploma es el derecho de la vida consagrada, o sea, las partes del código que tratan de la vida consagrada. Intentamos adaptarnos al auditorio, a los estudiantes que tenemos en ese momento, aunque tengo que decir que en este momento los que hay monjes, hay monjas, he visto que alguno está hoy aquí en el webinar, hay sacerdotes diocesanos, hay laicos. En este momento todos tienen sus diplomas, pero no es necesario, repito, no es necesario tener un diploma para poder acceder, porque es una formación que se pretende ofrecer a todos, sobre todo a los religiosos o religiosas, pero no exclusivamente, porque los sacerdotes diocesanos también nos están agradeciendo mucho. Gracias, Delphi. Invito a los participantes a enviar las preguntas. La pueden enviar directamente a mí porque he cerrado un poco la chat para evitar molestadores. Y tengo otra pregunta mientras que puedan llegar otro. Y luego, Delphi, si puedes también contar cómo podemos lograr el libro en español, si lo puede contar. Yo creo, si te digo la verdad, yo no me encargo de esas cosas, pero sé que online se puede, y en Roma al menos en la Feltrinelli, que es una de las librerías más grandes, y Coletti, sé que lo tienen. En España y en otros sitios yo creo que la mejor forma es online. Lamentablemente creo que esta es la respuesta para mucho. Bueno, te hago una pregunta desde la chat de Elizabeth y luego puedo seguir con otras que aquí tengo. Quisiera que se le preguntara sobre los derechos de una hermana que está fuera de la congregación sin permiso. Si una hermana se supone que cuando salió tenía permiso y se le acabó el permiso y no ha vuelto, o simplemente se ha ido sin ningún tipo de permiso. Si está fuera sin ningún tipo de permiso, significa que está ilegítimamente y no tiene ningún derecho. Ha perdido todo el derecho. Desde el momento que su ausencia es ilegítima, no tiene ningún derecho. Y recordemos la nueva hipótesis que han añadido al nuevo código: la ausencia ilegítima durante 12 meses ininterrumpidos. Si el religioso está en paradero desconocido, aplican la dimisión ipso facto, o sea, automática, por el simple hecho de estar ausente. Yo soy muy contraria a esta nueva hipótesis que han añadido. Es verdad que al final, como había una cierta reticencia, han añadido
porque no es el superior que expulsa en este caso, es el derecho automáticamente que expulsa religioso o religiosa. Al final han añadido que tiene que ser confirmado por la Santa Sede, pero ese riesgo si tú sabes, parto de que se ha hecho lo posible para que esta hermana vuelva a la congregación, porque tenemos que ser muy honestos y sabemos que a veces estas religiosas que están ausentes son religiosas que molestan en la comunidad, molestan en la congregación, y si están fuera nadie pregunta por ellas. Es mal, dicen, si no vuelve casi mejor, no vamos a hacer nada a ver si no vuelve. Esto no es una actitud de parte de los superiores, no es pastoral. Hay que buscar, te dice el código, hacer todas las medidas posibles para que vuelva, para que recupere su vocación. Si después de haber hecho todo lo posible, la hermana no quiere volver, obviamente no se la puede obligar, pero entonces en ese caso hay que iniciar un proceso de expulsión, porque si está ilegítimamente y un día sucede cualquier cosa, cualquier tipo, pongamos por ejemplo cuestión económica, sigue siendo miembro de la congregación y quien va a tener que responder económicamente va a ser el instituto. Yo recuerdo un caso de un religioso dominico que siempre decía que el día que se jubilara se iba de la congregación, se iba de la orden. Y todos se lo tomaban muy a risas, pensando que era una broma. Pero al día siguiente de jubilarse, él era profesor de universidad, al día siguiente de jubilarse se fue de la orden. Los dominicos no hicieron nada, se fue, pues se fue, bendito sea Dios. Después de haber pasado varios años, un día llamó a la puerta de un convento, enfermo, con deudas, con muchísimos problemas de todo tipo, diciendo, yo soy este padre, yo soy miembro de la orden y tenéis que cuidar de mí. Y se tuvieron que hacer cargo de él. Porque aunque pasen años y años, si no se ha iniciado un proceso, automáticamente no tiene efecto nada. Hay que proceder para que no sea miembro del instituto o de la orden, si no, continúa siendo miembro del instituto y puede ser un problema muy gordo con el pasar del tiempo para el instituto. Por lo tanto, no se deben dejar las cosas como están. Yo sé que no es fácil para las superioras provinciales y generales comenzar estos procesos, son muy dolorosos, pero considero que es una necesidad y también por el bien común del instituto, por las consecuencias que luego esto puede acarrear. Delphi, te comunico que hay muchas preguntas en la chat y quiero dar las gracias a las hermanas que están compartiendo preguntas. Bueno, empezamos así. ¿Dónde se da más estos casos de abuso del superior, en las religiosas contemplativas o en la vida apostólica? Yo creo que es más fácil que se dé en la vida contemplativa porque son lugares más cerrados. Hay menos posibilidad, digamos, de escape. Si tú tienes un problema en tu comunidad, tienes más posibilidad de ser el de vida apostólica, de salir fuera, de comunicar con los demás, de hablarlo, pero hoy en día ha cambiado mucho, la vida contemplativa también ya no es lo que era. Y después de la corona, que es la propia superiora la que puede conceder el permiso de las ausencias, ha cambiado mucho, pero antes no era así. Entonces, hacer lugares mucho más cerrados, además, en muchos monasterios existía el privilegio, casi como privilegio, de que la abadesa era abadesa de por vida. Entonces, esto suponía ya también que casi tenías que ser de la misma línea de la abadesa. No digo que no existan abusos también en la vida apostólica, pero yo creo que hay más posibilidad de escape porque son lugares menos cerrados. Hoy en día, cuando las cosas que suceden en comunidad se hablan, obviamente no es cuestión de sacar los trapos fuera y lavarlos fuera de casa, pero sí, sea con un director espiritual, con un profesor, no sé, se hablan estas cosas. Entonces, es más difícil que haya abusos en la vida apostólica. Pero repito, hoy en día la vida contemplativa ya no es lo que era. Aquí hay alguna, yo he visto alguna monja de vida contemplativa, ya no les gusta que la llamemos de clausura, sino de vida contemplativa. Y ha cambiado muchísimo esto. Pero ellas mismas lo reconocen, que al ser ambientes mucho más cerrados, pues ha habido más abusos. Mira, Delphi, hay
un montón de preguntas, entonces tienes que contestar un poco más rápidamente si es posible, si no tenemos que hacer otro webinar. ¿Cómo proceder con hermanas que quieren prestar su servicio fuera del carisma y ministerios de la congregación? Siempre que se ejerce un oficio o un ministerio que no es de la congregación, se necesita el permiso del superior competente. Depende del derecho propio, se establece que es la provincial o es la general. Por principio, yo creo que tampoco es cuestión de cerrarnos automáticamente y decir, no, esto no es conforme a nuestro carisma. Convendría ver si quizá temporalmente se la puede permitir ejercer esta pastoral. Y si lo ejerce, que sea como enviada de la congregación, no como una pastoral que está ejerciendo ella en un lugar. No, siempre yo soy del parecer que cualquier oficio, cualquier cargo que sea, cualquier responsabilidad, tiene que ser enviada y apoyada de la congregación, de la comunidad. Y es la comunidad la que tiene que discernir si conviene o no conviene. También hay que tener en cuenta el personal para llevar a cabo nuestras obras. Si conviene que lleve a cabo esa responsabilidad. Bueno, hay preguntas muy interesantes. No voy a decir los nombres porque son también, algunas hermanas comparten cosas personales. Entonces, este es un caso concreto, Delphi. ¿Qué pasa cuando te han impuesto una exclaustración por 2 veces seguidas, sin entregarte en ningún momento los motivos para esta? Escribí a la congregación y se hace eco de las monjas y veo que se me acusa de algo que no es real. Tengo la experiencia de un abuso de poder y de conciencia sistemática. Para poder imponer una exclaustración, es mal. Una superiora general no puede imponer una exclaustración. Tiene que solicitar, junto con su consejo, a la Santa Sede que la imponga, si es de derecho pontificio el instituto, si no al obispo. O sea, no es la superiora general la que la impone, es la Santa Sede. Entonces, una vez que nosotros recurrimos a la Santa Sede, ya no tenemos, digamos, nada que decir. Es el famoso dicho, ¿no? Que dice, donde la Santa Sede mete la mano, ya ahí se acabó. No podemos hacer nada. Entonces, si realmente a ella ha sido la Santa Sede la que le ha impuesto la exclaustración, tiene derecho a saber, porque ante todo te tiene que decir por cuáles motivos y antes de imponer la exclaustración te tienen que exhortar, te tienen que amonestar y decir, por ejemplo, mira, que estás desobedeciendo en esto en concreto, o cambias o al final te vamos a tener que imponer la exclaustración. No es que de un día a otro tú recibes un papelito donde está escrito que te la han impuesto. No funciona así. Por eso decía que hoy en día que se garantiza mucho más los derechos de los religiosos. Antes hay que exhortar, hay que amonestar formalmente, donde tiene que aparecer por escrito, por 2 veces, que si no hace algo en concreto que viene solicitado, se la puede imponer la exclaustración. Si después de esto la hermana no se corrige, se envía a la Santa Sede y la Santa Sede puede imponer la exclaustración. La Santa Sede a veces la impone a nutum Santa Sedis, o sea, indefinida. Pero repito, si ha sido la superiora general, puede recurrir a la congregación para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, porque no la puede imponer una superiora general con su consejo. Y por otra parte, si ha sido la Santa Sede, no se puede, sí se puede recurrir siempre contra un decreto de la congregación, se puede recurrir a la asignatura apostólica, al Tribunal Supremo de la Santa Sede. Son las únicas posibilidades que veo. También algunas recurren directamente al Papa, también pueden escribir una carta directamente al Papa. A veces se ha escuchado, es verdad. En un caso, una hermana escribió al Santo Padre diciendo que la habían expulsado y que no había recibido económicamente nada, que estaba en la calle. Y el Santo Padre pidió, no era Papa Francisco, y el Santo Padre pidió a la asignatura apostólica que revisara todo el proceso. Delphi, otra pregunta sobre, te la voy a leer en italiano porque está en italiano, entonces la traductora la va a traducir en español. ¿Cuáles son los requisitos necesarios de parte del instituto para no admitir a un miembro a los votos perpetuos? ¿Cuáles son los requisitos para que este acto resulte válido?
penso che qui si sia confusa, credo che voleva dire con i voti... Pero creo que se refería con los votos temporales, creo que se confundió porque luego lo especifica. Entonces, ¿cuáles son los requisitos por los que un acto sea válido en caso de no aceptación, admisión a los votos temporales? Primero de todo hay que estar, ¿qué establece el derecho propio? No basta qué establece el derecho canónico, que es muy general. La edad, sí, que toca la validez, que son los el noviciado 18 años, la profesión perpetua 21 años, bueno, la edad, 18 años. Para poder. Y esencial, el noviciado. Un noviciado válido de al menos un año, 12 meses, no un año, 12 meses. Si ha habido ausencia durante el noviciado, si superan los 3 meses, es inválido. Si supera los 15 días, se puede recuperar, y si hay menos de 15 días, no es necesario recuperarlo. Entonces, luego, obviamente, estar soltero, no tener un vínculo matrimonial, y no haber pertenecido antes a no estar en ese momento, no ser miembro en ese momento de otro instituto religioso o de otro instituto secular. Pero repito, importante no solo es esto, sino el derecho propio, porque a veces el derecho propio establece otros requisitos que tocan también la validez. Entonces, el derecho canónico puede decirte que 18 años, pero si el derecho propio te establece que para la validez tienes que tener 20 años, si tienes 19 años sería inválido. Entonces, ante todo, ¿qué dice el derecho propio? ¿Qué dicen las constituciones de cada instituto? Porque lo que dice el derecho canónico es muy general. Sí, la edad, está libre de vínculo, noviciado válido, muy general. ¿Qué dice el derecho propio? Delphi, hay otra pregunta que es muy actual. ¿Qué tenemos que hacer si una hermana rechaza de vacunarse, aunque la Superiora General ha dado indicaciones sobre esto? Y sobre todo porque dice que una hermana ha muerto por COVID en la comunidad. Es un tema muy delicado. Yo creo que hoy por hoy no se puede obligar a nadie a vacunarse. No digo civilmente, que un gobierno lo puede hacer. Un gobierno puede decir, por el bien común, como sabemos, no sé qué pasará al final en Italia, pero directamente obligar, yo no sé si ha habido algún país que lo hace. Están poniendo restricciones, están poniendo multas a los que no se vacunan, les están confinando, no pueden salir. Pero sabiendo, como sabemos, yo parto de que ayer, si digo alguna tontería es porque me acabo de poner la 3ª dosis, ¿eh? O sea, y tampoco se sabe exactamente cuáles son los efectos secundarios. Tenemos que ser muy sinceros en esto. Yo siempre aconsejo a todos que conozco a ponerse la vacuna, pero no conocemos cuáles son realmente los efectos colaterales. Entonces, ¿hasta qué punto se puede obligar a una persona a ponerse una vacuna? Yo creo que no se la puede, esto es mi opinión personal, no se la puede obligar, se la puede aconsejar. Y creo, para mí, a veces que somos un poco egoístas cuando rechazamos esto, porque yo puedo tener miedo en ponerme una vacuna, pero tengo que pensar en el bien de los demás. Yo cuando me puse la primera vacuna, gracias a Dios sanitaria, la pude poner muy pronto, porque a los docentes nos daban esta posibilidad fuimos una de la primera categoría que nos permitían ponernos la vacuna. Y había muchísimos periodistas que preguntaban, y yo digo, ante todo, es verdad, la pongo, pero no la pongo, en primer lugar, no la pongo por mí. Yo vivo con hermanas mayores y vivo con señoras mayores. Tengo que pensar en ellas. Yo cada día salgo de casa para ir a la universidad. Si yo cojo el virus, va a repercutir en toda la comunidad. Entonces, pensar en el bien común, no en mí, que puedo tener miedo, puedo tener más o menos recelos, pero a veces es eso. Puedes exhortar, puedes amonestar a ponerlo pensando en el bien común. Me parece, yo creo que a veces es un poco egoísta cuando no piensa en los demás. Puedes tener miedo, pero ¿y los que viven contigo? Me decía el otro día, perdona, que un sacerdote, sabemos las normas que ha dado al menos la Conferencia Episcopal Italiana, y pienso que también otras, sobre la comunión, de comulgar en la mano para evitar esto por el COVID, y que un fiel fue a comulgar y quería comulgar en la boca. Para evitar problemáticas en ese momento, él le dio la comunión en la boca. Y después me decía,
a mí me parece que es un acto totalmente egoísta, porque yo me estoy exponiendo dándole la comunión en la boca, y no solo a mí, sino a los fieles que vienen detrás de él. Entonces, el bien común. Bueno, Delphi, es difícil seleccionar las preguntas, aunque algunas son de casos muy específicos, pero quiero leerte esta. Una religiosa fuera de la comunidad durante 2 meses se niega a dialogar verbalmente. Ella pide que toda comunicación sea por correo electrónico. Estos correos son válidos para un proceso de posible expulsión. ¿Cómo asumir esa postura de no dialogar? Desde el primer momento, por parte de la congregación, se ha buscado la comunicación verbal. Yo siempre digo que cuando las cosas se ponen difíciles, es mejor ponerlo todo por escrito para tener una prueba. Hoy por hoy no se considera en sentido propio, en sentido estricto, prueba un correo electrónico, porque sabemos que pueden ser manipulados los correos electrónicos. Son, digamos, indicios que pueden apoyar otros documentos, pero solo un correo electrónico no se considera exactamente, y si no hay otras pruebas, como una prueba precisa, porque ¿cuántos casos ha habido de correos electrónicos manipulados? Entonces, ¿que esta hermana se niega a hablar? Pues hoy por hoy, si lleva solo 2 meses fuera, no se puede hacer mucho más que intentar dialogar con ella. No hay por qué estar a lo que ella diga que solo por correo electrónico. No, mira, yo te voy a ver, te voy a visitar, te voy a seguir llamando por teléfono, pero voy a ir tomando nota que te he llamado por teléfono, no quieres contestar, que te he ido a visitar, no has querido encontrarme, y después de 6 meses en esa misma situación, si la hermana no cambia y no quiere volver, habrá que iniciar un proceso de expulsión. ¿Has cerrado el micro, Patricia? Ah. Sí, que soy un poco resfriada y no quiero molestar. No te veo ya. No, hay preguntas un poco en general para que tú puedas reposar un momentito porque tenemos otras preguntitas. Las informaciones sobre el curso, el diploma universitario se encuentra en la página web del Angelicum, que ahora voy a poner en la chat. Y luego que este webinar se puede escuchar otra vez en italiano, en español, en nuestro canal de YouTube desde, creo, el lunes, porque necesitamos unos tiempos. Y la última cosa, algunas hermanas están pidiendo tu contacto, Delphi, entonces tú puedes decidir si ponerlo o compartirlo, tú me dices cómo manejar esto. Bueno, otra pregunta que yo tenía por aquí, que me parece muy interesante, ¿cómo se puede articular los deberes comunitarios con las nuevas generaciones, puesto que hay dificultad de relaciones a nivel intergeneracional? No es fácil. No es fácil. Yo vivo en una comunidad, bueno, ahora formo parte de la Curia Generalicia, pero mi comunidad tiene jóvenes muy jóvenes, ancianas muy ancianas y de distintos países del mundo, de distintos continentes. No es fácil. Hace un tiempo se decía que los jóvenes venían buscando la vida comunitaria. Hoy en día yo veo que es el contrario. Cada uno quiere vivir su vida un poco, tener más tiempo libre, porque sabemos, más tiempo libre ¿para qué? Para entrar en la habitación con tu ordenador y tu vida. Entonces yo creo que esto tendría que ser muy claro al inicio de los cursos, cuando se inician los cursos, cuando se hace el programa de todo el año, que primero de todo hay que cubrir, digamos, las obligaciones y las responsabilidades que tiene la comunidad. Después, es verdad, hay que dejar tiempos libres para que cada uno pueda dedicarse un poco al descanso, a los hobbies, a lo que sea. Pero ante todo sabemos que vivimos en comunidad, entonces hay que sacar adelante las responsabilidades de la comunidad. Y al inicio de cada curso yo creo que esto tendría que estar muy claro. Y todo lo demás es accesorio. Pero en el centro tiene que estar, y lo que tiene que primar es la comunidad. ¿Por qué en el derecho canónico no contempla el defensor del vínculo como el matrimonio y la ordenación sacerdotal? Perdona, no entiendo la pregunta. ¿Qué quiere decir? El defensor del vínculo.
Es el que defiende el vínculo de la sagrada ordenación y del matrimonio. Pero esos son sacramentos. Por eso no entiendo la pregunta. La verdad no entiendo la pregunta. Bueno, la persona que lo ha preguntado lo puede volver a escribir en la chat. Si tenemos tiempo la haremos. Y cuando una religiosa abandona la casa religiosa ilegítimamente y después no se le puede encontrar porque da direcciones falsas, ¿cómo proceder? Es la nueva hipótesis de expulsión que han inserido últimamente en el canon 694, dimisión ipso facto. Después de 12 meses de ausencia ilegítima, cuando la religiosa está ilocalizable. Entonces, hay que hacer lo posible, como siempre, para localizarla. No es decir, como no da señales de vida, entonces está ilocalizable. No, hay que intentar por todos los medios preguntar si quieres a la familia, preguntar al párroco, distintos medios para intentar localizarla. Incluso poner la noticia en la página web, que ella sepa que se la está buscando, al menos. Porque a veces puede ser, conocemos, la Iglesia es muy amplia, es universal. Hay países que son comunistas y no hay posibilidad, y no es que una no quiera darse a conocer, sino que tiene inconvenientes. O sea, ante todo, que esta hermana voluntariamente no quiere hacerse encontrar, no se quiere localizar. Y si después lo han intentado por todos los medios localizarla y no se puede localizar, hay que emitir lo que se llama un decreto de esto es italiano, ilocalizable, como que está ilocalizable la hermana. Dejar pasar 12 meses y después de 12 meses automáticamente el derecho la dimite. El superior tiene que simplemente tomar nota, declarar que esta hermana ya no es miembro del instituto porque lleva 12 meses ilegítimamente ilocalizable. Tiene que enviarlo a la Santa Sede, que tiene que confirmar esta declaración de ausencia ilegítima. Y una vez que venga confirmada de la Santa Sede, ya no es más religiosa del instituto. Gracias, Delphi. Creo que de verdad podríamos seguir con casos y situaciones que de verdad algunas veces son muy dolorosas. Una de las preguntas era, por ejemplo, que no hay muchas estructuras para acompañar las hermanas que deciden dejar la vida religiosa por varios motivos o ser expulsadas, lo que sea, para acompañar, sobre todo cuando son mayores, ¿no? Y no se habla solo económicamente, sino un acompañamiento también de integración de fe, de humana y social en una realidad tan diferente de la que habían dejado. Entonces creo que hay muchos retos y quiero hacerte una última pregunta. En estos muchos retos que tenemos en la vida religiosa, ¿cómo el derecho canónico puede ayudar? ¿Cuál es el rol específico del derecho canónico? Y la otra es que la otra cara de esta pregunta, Delphi, perdóname, es que como decías tú, estamos en un cambio de época. Este derecho canónico tiene muchos años. No sé si también el derecho canónico tiene que cambiar algo, no lo sé, sí, el derecho canónico, digamos que es un instrumento al servicio del pueblo de Dios. Algunos son muy contrarios, como era yo, a estudiar derecho canónico, pero una vez que entran y empiezan a conocer, siempre, no conozco a ninguno que haya empezado y que diga, ¿para qué estaré yo estudiando derecho canónico? Te das cuenta del instrumento tan útil porque tutela. No hemos hablado al final nada de los fieles del pueblo de Dios, de la participación en la triple función, de cómo pueden los laicos hoy participar en las funciones de gobierno. De todo esto no hemos hablado nada. Pero todo esto, gracias al Código de Derecho Canónico, vienen garantizados los derechos, ofrece los instrumentos para que vengan tutelados y vengan respetados los derechos de los fieles. Pone límites también al ejercicio de la potestad, que no es una potestad absoluta, siempre se circunscribe dentro de unos límites. Y por otra parte me decías que
si el código tiene que cambiar alguna cosa. Hay que cambiar muchas cosas en el código, sobre todo por lo que se refiere a los laicos. Cuando hablo de laicos no hablo solo de mujeres, me refiero a todos laicos. Porque, como muchos de vosotros sabréis, el Santo Padre ha cambiado el canon 230 y los ministerios estables de lectorado y acolitado, que antes estaban reservados solo a los varones, ahora están abiertos también a las mujeres. Una mujer puede ser también instituida como lectora y como acólita. ¿Pero dónde quiero llegar? Que es verdad que en este momento son muchos, es mucho el ámbito de todos los ministerios, de todos los cargos, de todos los oficios que pueden ejercer los laicos. Pero casi todo está sometido a, en caso de necesidad, en caso de escasez de sacerdotes. Entonces, esas cláusulas, según yo, era lo que tendría que desaparecer del código. Porque el laico, por el hecho de ser un bautizado, tiene derecho a participar en la misión que Cristo ha encomendado a la Iglesia, en la triple función, en el ámbito del gobierno, en el ámbito de la santificación, en el ámbito de la enseñanza, y no solo como una concesión de la autoridad, no esperar a que la autoridad te llame para poder ejercer esta responsabilidad o este ministerio, sino que por el hecho de haber sido bautizado, tú tienes una serie de derechos y poder ejercerlos independientemente de esto. En eso el código tiene que cambiar. Muchas gracias, Delphi, y te pido disculpa por no haber considerado las preguntas sobre el laicado, aunque soy muy interesada en esto, pero me di cuenta también que las preguntas se movían más cerca del libro sobre la expulsión, entonces me ha gustado un poco respetar esto. Y me piden en la chat de repetir los títulos de los libros. Uno está solo en italiano y uno está solo en español. Entonces el italiano es Popolo di Dio nel diritto canonico. Popolo di Dio nel diritto canonico. El título en español del otro libro sobre la expulsión es Procedimientos y efectos jurídicos de la expulsión de un instituto religioso, la desobediencia como motivo de expulsión. Bueno, creo que tenemos que un poco ir cerrando porque quiero agradecer a todos, a todas por su participación, por la paciencia y a ti, Delphi, por este espacio, pero sobre todo por seguir estudiando y enseñando el derecho canónico. Creo que es una tarea, una misión muy bonita que rezamos para ti, para esto. Gracias. Muchas gracias, Patricia, y animo a las superioras, algunas generales que están aquí, que las estoy viendo, a enviar religiosas a estudiar derecho canónico. Porque realmente si queremos que las cosas cambien, si realmente queremos una implicación directa de todos los componentes del pueblo de Dios en la vida de la Iglesia, solo a través de la formación puede venir esto. Y no tener que recurrir a gente externa que nadie mejor que las mismas hermanas de la congregación pueden ayudar a la misma congregación. Perdonami, sto cercando il link che mi chiedono, il link dell'Angelicum, così lo mettiamo nella... Perdona, Patricia, dentro del Angelicum la Facultad de Derecho Canónico. Muy bien, entonces voy poniendo ahora en la chat, esta es la página web dell'Angelicum. Uy, perdón, lo he escrito solo... Ay, perdón. Esta es la página web del Angelicum y dentro van, donde está la oferta formativa, pueden seleccionar derecho canónico y dentro está el diploma en línea que se puede seguir, creo, solo en italiano, ¿verdad, Delphi? Sí, hasta ahora solo en italiano. Decía que eso, que se ofrecerá un curso en español el próximo semestre, pero es algo que está empezando muy incipiente, en principio será todo en italiano, sí. Bueno, muchas gracias, Delphi. Espero que va a escribir otro libro y estamos muy contentas también que tu superiora te han enviado a Roma hace tiempo para estudiar, porque ahora es un recurso para toda la vida religiosa. Todo sirve para bien de los que aman a Dios. Bueno, muchas gracias a todas y que tengan un buen fin de semana. Gracias. Adiós. El libro se puede comprar en internet.
porque decía en Roma hay en las librerías, pero en internet se puede comprar, ¿vale? Siguen haciendo preguntas. Bueno, adiós. Gracias, Delphi. Nada, a ti, Patricia, y a todas las que están ahí. Grazie. Ciao, buon pomeriggio, buona serata. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. A vosotras. Muchísimas gracias, muy interesante. Bien, me alegro. Muchas gracias, Delphi. Muy iluminador. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Delphi. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Patricia, cuídate, se constiparon. Muchas gracias, Patricia. Adiós.